Ley 819 de 2003, presentado por Esteban Barrera Dueñas, Andrés Felipe González Torres y Adrián Camilo Estrella Higuera. Esta ley se dicta las normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, y se dictan otras disposiciones. Capítulo 1. Trata de las normas orgánicas de presupuesto para la transparencia fiscal y la estabilidad macroeconómica. Artículo 1. El Gobierno Nacional debe presentar antes del 15 de junio de cada año el marco fiscal de mediano plazo. Este documento, clave en el debate de presupuesto anual, incluye el plan financiero, un programa macroeconómico plurianual, metas de superávit y sostenibilidad de la deuda, un informe de desempeño fiscal previo con medidas correctivas si hay desviaciones, evaluación de actividades fiscales, costos de beneficios tributarios y leyes recientes, pasivos contingentes y métricas de control presupuestal. Artículo 2. Cada año, el Gobierno Nacional establece una meta de superávit primario para el sector público no financiero, alineada con el programa macroeconómico y la sostenibilidad de la deuda. También fija metas indicativas para los próximos 10 años. Estas metas son aprobadas por el COMPES con concepto previo del CONFIS y deben ajustarse al ciclo económico sin ser inferiores al superávit estructural necesario. Artículo 3. Las valoraciones de nuevos pasivos contingentes derivados de operaciones de crédito, contratos administrativos y sentencias se aprueban por la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, siguiendo la Ley 448 de 1998. Artículo 4. El presupuesto general de la Nación y los presupuestos de las entidades estatales no financieras deben ser coherentes con el marco fiscal de mediano plazo. Cualquier modificación o adición a las leyes anuales de presupuesto aprobadas por el Congreso debe respetar dicho marco fiscal. Artículo 5. Los gobernadores y alcaldes deben presentar anualmente un marco fiscal de mediano plazo a la Asamblea o Consejo. Esto aplica desde la vigencia de la Ley para entidades territoriales de categorías especial 1 y 2 y desde 2005 para municipios de categorías 3 a 6. Artículo 6. El presupuesto de las entidades territoriales y sus empresas debe alinearse con lo dispuesto en los literales A, B y C del artículo anterior. El presupuesto debe alinearse con A. El plan financiero de la Ley 38 de 1989, modificado por la Ley 179 de 1994. La B. Las metas de superávit primario, nivel de deuda y su sostenibilidad. Y C. Las acciones y cronogramas para cumplir dichas metas. Artículo 7. Cualquier norma que implique gasto o beneficios tributarios debe explicitar su impacto fiscal y ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. También debe incluir costos y fuentes de financiamiento de su exposición de motivos. El Ministerio de Hacienda evaluará su coherencia y publicará su informe en la Gaceta del Congreso. Las iniciativas gubernamentales que generen gasto o reduzcan ingresos deben proponer fuentes de compensación sujetas a aprobación del Ministerio. Número 2. Normas orgánicas presupuestales de la disciplina fiscal. Artículo número 8. Reglamentación a la programación presupuestal. Este artículo establece reglas para la planeación y ejecución del presupuesto del país y de las regiones, es decir, las entidades territoriales. Esta norma busca que el presupuesto se planee bien y los contratos en trámite no se queden sin financiamiento, asegurando su uso eficiente del dinero público. La planificación del presupuesto debe hacerse siguiendo unas reglas claras según el marco de fiscales de mediano plazo. El dinero aprobado por el Congreso, las asambleas y los consejos debe poder usarse completamente dentro de un año fiscal. Artículo número 9. Información obligatoria. Este artículo establece una obligación para las empresas o sociedades en las que el gobierno, ya sea la nación o sus entidades descentralizadas, tengan una participación mayor al 50% en capital. Estas empresas deberán reportar información financiera y presupuestal al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación. Esto significa que debe ser proporcionar los datos sobre su manejo de recursos, ingresos, gastos u otros aspectos económicos que permitan hacer seguimiento a su desempeño y al uso adecuado del dinero público.
Artículo número 10. Vigencias futuras ordinarias. El artículo 9 de la Ley 179 de 1994 se modificará de la siguiente manera. El CONFIS, es decir, el Consejo de Política Fiscal, tiene la facultad de permitir que se adquiera compromisos financieros que afecten los presupuestos de años futuros. Esto será posible siempre y cuando el proyecto comience a ejecutarse con recursos del año en curso y continúe financiando en los años siguientes, cumpliendo con las siguientes condiciones. 1. El monto máximo, el plazo y condiciones de la vigencia futura deben estar alineados con los objetivos financieros de mediano plazo establecidos en la ley, el artículo 1. 2. Al menos el 15% del presupuesto total de las vigencias futuras debe estar asegurado dentro del mismo año en el que se otorga. Y 3. En caso de que sean proyectos de inversión nacional, es obligatorio obtener una aprobación previa y positiva tanto del Departamento de Planeación Nacional como del Ministerio del Ramo. Artículo 11. Vigencias futuras excepcionales. El Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, en casos excepcionales para las obras que tienen que ver con infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como para las garantías de las concesiones, podrán autorizar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin aprobación en el presupuesto del año en que se concede dicha autorización. El monto máximo de vigencias futuras al plazo y las condiciones de esta misma deberán consultarse de manera puntuales en el marco fiscal del mediano plazo del que trata el artículo número 1 de la presente ley. Artículo número 12. Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades territoriales, la autorización para comprometer vigencias futuras deberá ser otorgada por la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal según corresponda la solicitud al gobierno local. Se permitirán asumir compromisos que impacten vigencias futuras si su ejecución comienza con recursos del presupuesto vigente y su desarrollo se extiende a las siguientes vigencias. Número 13. Responsabilidad fiscal en la contratación de personal por prestación de servicios. Si un funcionario público contrata personal por prestación de servicios sin cumplir las normas establecidas en la Ley 617 de 2000 y la Ley 715 de 2001, serán responsables fiscalmente. Esto significa que podrán enfrentar sanciones y estar obligados a responder por cualquier perjuicio económico causado al Estado debido a su incumplimiento. Artículo 3. Artículo 14. Capacidad de pago a las entidades territoriales. Las entidades territoriales deben demostrar que pueden pagar la deuda que adquieren durante toda la duración del crédito. Si los indicadores de capacidad de pago superan los límites establecidos por la ley, deberán seguir los procedimientos que impone la Ley 358 de 1997. Artículo 15. Créditos de tesorería. Los créditos de tesorería son préstamos temporales que las entidades territoriales pueden obtener para cubrir faltantes de caja. Estos créditos tienen que cumplir las siguientes condiciones: no pueden superar una 12ª parte de los ingresos del año, deben pagarse con recursos distintos al préstamo, deben pagarse antes del 20 de diciembre del año en que se contraen los créditos, no se pueden tomar si ya existen créditos vencidos o sobregiros de los mismos. Artículo 16. Calificación de crédito. Para obtener nuevos créditos, los departamentos, distritos y municipios de las categorías especiales 1 y 2 deben presentar una evaluación de una calificadora de riesgos que demuestre que pueden asumir la deuda. El parágrafo del mismo artículo nos habla que esta obligación comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2005. Artículo 17. Inversión de excedentes de liquidez. Las entidades territoriales deben invertir su dinero sobrante en títulos de deuda pública o en títulos con buena calificación de riesgo o en bancos con bajo riesgo crediticio. El parágrafo del mismo artículo nos habla que pueden seguir invirtiendo en institutos de fomento y desarrollo por un año hasta que estos obtengan una calificación de bajo riesgo. Artículo 18. Créditos cruzados. Los institutos de fomento y las entidades financieras de las entidades territoriales pueden dar créditos a las entidades territoriales, pero estas deben seguir las mismas reglas que las entidades financieras controladas por la Superintendencia Bancaria. Artículo 19. Restricciones al apoyo de la nación. La nación no puede dar apoyo financiero a las entidades territoriales que no cumplan con las leyes de endeudamiento. Esto incluye no poder prestar recursos, confinanciar proyectos o garantizar créditos públicos. Artículo 20. Límite a los créditos con la nación. Las entidades territoriales no pueden pedir más créditos si están en mora con el gobierno nacional o si tienen deudas garantizadas. Artículo 21. Condiciones de crédito. Las instituciones financieras deben seguir las reglas de la Ley 358 de 1997, la Ley 617 de 2000 y la presente ley al otorgar créditos a las entidades territoriales. Capítulo 4. Artículo 22. Responsabilidad en reclamaciones ante entidades públicas en liquidación. Las reclamaciones legales contra entidades públicas en liquidación deben presentarse dentro de 3 años desde que la obligación se haga exigible. Si la entidad está en liquidación, las reclamaciones deben presentarse dentro de 6 meses desde el último aviso de emplazamiento. Artículo 23. Cobro de excedentes. Los documentos expedidos por el COMPES, que se llama Consejo Nacional de Política Económica y Social, son válidos para cobrar el capital y los intereses de mora. El Ministerio de Hacienda es el encargado de hacer este cobro.
Artículo 24. Representación de la Nación en empresas de servicios públicos. Los funcionarios del Ministerio de Hacienda representarán a la Nación en las asambleas y juntas directivas de las empresas de servicios públicos, donde tenga participación accionaria. Artículo 25. Responsabilidad fiscal en reestructuración de créditos. Cuando las entidades financieras públicas reestructuren créditos, deben hacerlo de acuerdo con las condiciones del mercado financiero, para así recuperar su dinero y mantener su estabilidad financiera. Artículo 26. Incumplimiento. Si los servidores públicos no llegaran a cumplir con lo establecido en esta ley, se considerará una falta disciplinaria. Artículo 27. Capacitación y asistencia técnica. El Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación son responsables de dar capacitación y asistencia técnica a las entidades territoriales para que éstas puedan aplicar correctamente esta ley y poder llevar a cabo todo lo respectivo mencionado anteriormente en esta presentación. Artículo 28. Vigencia y derogatorias. La presente ley se regirá a partir de la fecha en la que se promulga, la cual fue publicada en el Diario Oficial 45-24-3 del 9 de julio de 2003.